Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy un postre delicioso. Vamos a hacer estas cocadas súper mexicanas, deliciosas. En solo 10 minutos las vas a tener listas. Te van a encantar. Quédate a ver el video. Antes de iniciar, como siempre, les recuerdo que si aparecen los subtítulos en el video, en la parte de abajo, en negro, esos subtítulos únicamente ustedes los pueden desactivar. Busquen la opción dentro de su pantalla, porque a veces me ponen en los comentarios que no pueden ver el video por eso, y la verdad yo no puedo hacer nada. Únicamente ustedes desde su pantalla busquen la opción para desactivarlos. Vamos a iniciar entonces con esta receta y voy a iniciar poniendo aquí 2 yemas, las voy a agregar aquí, y voy a agregar un poquito de leche evaporada y las voy a mezclar, las voy a disolver en la leche. Una vez que ya disolvieron, voy a agregar el resto de la leche y ya que está todo incorporado, esta mezcla ya la voy a reservar y nos vamos a ir a la estufa a continuar con la preparación. Voy a iniciar aquí en un sartén de fondo grueso, agregando una taza de agua caliente y voy a agregar de mis 4 tazas de coco, voy a agregar 3. Y voy a comenzar a hidratar todo mi coco en esta agua. Lo que quiero es que se suavice un poquito y que se caliente. Lo vamos a cocinar aproximadamente de 1 a 2 minutos hasta que el agua se evapore. Ahorita si se fijan, todavía se ve mucha agua aquí en el fondo. Necesitamos que el agua se evapore y el coco se suavice. Cuando el agua ya se absorbió, ya realmente queda muy poquita agua, el coco se torna más suavecito. En este punto vamos a agregar aquí el azúcar y vamos a mezclar. Una vez que se incorporó, agregamos la leche con las yemas y vamos a mezclar. Aquí es bien importante mantenernos mezclando porque con el azúcar y con las yemas va a empezar a espesar un poquito y también la leche evaporada y se puede pegar en la parte de abajo. Entonces es importante mantener el fuego bajo y mantenernos mezclando. Una vez que empiece a hervir, en este momento ya va a empezar a espesar. Lo que nos va a ayudar a espesar la preparación son las yemas. Entonces hay que mantenernos aquí muy atentos porque empieza a espesar y es cuando les digo que se nos puede pegar. En este punto, cuando ya espesó un poco, ya no se nota tan líquida la mezcla, vamos a agregar el coco restante y vamos a agregar también la vainilla y vamos a mezclar nuevamente. Si se fijan, ya está agarrando consistencia. Es uno de mis postres favoritos. Si a ustedes les gusta el coco, esta cocada la van a amar. Si se fijan, ya está espesando. Y una de las señales que tenemos para darnos cuenta que ya está lista es cuando podemos ver el fondo de nuestro sartén. Cuando nosotros pasamos la cuchara, si se fijan, ya se logra ver el fondo. No se queda separado, pero se logra ver. Y es el punto al que tenemos que llegar. ¡Qué delicia! Miren, si lo logran ver, cómo se separa y se ve el fondo. Entonces, este es el punto que tenemos que llegar, porque si seguimos cocinando se va a espesar más y no la queremos muy espesa, sino queremos que nos quede cremosita. Entonces, en este punto, cuando vemos el fondo, está listo. Ya vamos a apagar y ya vamos a servir para presentar. Y ahora sí, ya tengo aquí listo donde voy a presentar mi cocada. Me voy a ayudar de 2 cucharas para ir agregando la cocada. Pueden esperar que enfríe un poquito para agregarla a sus vasitos
o la pueden agregar caliente, como ustedes gusten. Una vez que las tenemos listas, las vamos a decorar con un corazón de nuez por la parte de arriba. Y para darle algo de color le vamos a poner una hojita de menta. Lo ideal sería esperar a que se enfríen, porque ahorita que están calientitas se me puede marchitar la hojita de menta. Pero bueno, ustedes sí se esperan a que se enfríen para ponerles la hojita de menta. Esta hojita de menta es totalmente opcional. Si quieren se la ponen, si quieren lo dejan con la pura nuez. Yo solo para darle un toquecito de color. Bueno, y así terminamos ya con estas deliciosas cocadas. De verdad que este es un postre. Ustedes se dieron cuenta lo rápido que es. En 10 minutos está listo y de verdad que es delicioso. Una vez que ya se enfríe, lo guardan en el refrigerador y las cubren con un plástico para que no se sequen por la parte de arriba. Y es súper práctico porque a la hora de servir el postre, ustedes nada más sacan esto, lo ponen en un platito muy lindo con una cucharita y se los van sirviendo así. De verdad que quedan deliciosas. Espero que disfruten muchísimo de esta receta. No dejen de suscribirse al canal, de compartir los videos, déjenme sus comentarios qué otra receta, qué otro tutorial les gustaría ver en el canal. Y como siempre, los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a que pongan el corazón en todo lo que hagan. Muchas gracias.